a todos. Gracias, doctora, por conectarse. Voy a presentar lo que es la tarea del día de hoy. Pues gracias por acompañarnos. Pues voy a empezar con el caso, que es un caso de un paciente que estuvo hospitalizado. Pues el paciente pues es un paciente masculino de 53 años de edad. Las siglas son JML, la afiliación pues es la que aparece en la pantalla. Pues antecedentes importantes de este paciente es que el paciente pues tiene un cáncer de riñón del lado izquierdo. Es un paciente con etapa clínica 4, el cual tiene metástasis pulmonar y óseas, en el cual ha progresado a múltiples líneas de tratamiento. Todo el tratamiento pues lo ha recibido por consulta externa, tanto como es sorafenib, sunitinib y actualmente está con everolimus. El motivo de consulta del paciente es, pues ingresó por una historia de rectoragia de 48 horas de evolución. Más o menos la historia, pues el paciente fue ingresado el 2 de enero por la historia de rectoragia. A su ingreso, pues el paciente fue referido de su periférica a zona 9. Cuando lo evalúan los médicos de medicina interna, pues el paciente estaba chocado, manejan soluciones, lo estabilizan, usa aminas vasoactivas y ya estable, pues ya lo pasan a encamamiento, donde el paciente pues estaba hospitalizado en el centro médico militar por la historia de la rectoragia, pues le realizan lo que es una colonoscopía. Eso fue el 16 de enero. Y secundario a todo eso, pues los hallazgos de la colonoscopía es una masa, más o menos vamos a ver el informe, pues a 60 centímetros de margen anal. Y secundario a eso, pues le hacen una biopsia donde sale lo que es un adenocarcinoma. Entonces, la sospecha en el paciente en ese momento es que tuviera un segundo primario en el cual fuera un cáncer de colon, por lo que secundario a todo eso, pues pasó a cargo de oncología médica. El paciente, pues ya estando hospitalizado en el centro médico militar, pues evidentemente pues está estable con ya hemoglobina alcanzada y un estatus performance, un ECOG de 1. Más o menos para tener la idea de todo lo que ha cursado el paciente, pues voy a mencionar todo esto que es un poquito cargada la diapositiva, pero es muy importante para llegar a un seguimiento de los antecedentes y secundario a estos, al final, cómo va a concluir el caso de este paciente. Más o menos el paciente se le diagnosticó de un cáncer renal, eso fue en junio de 2017, donde en su periférica, el paciente es de Zacatepeques, pues se consultó a su periférica donde se le realizó un pielograma y secundario a ese hallazgo incidental, pues se le documentó lo que es una masa renal izquierda. Las características, las características de ese tumor en ese momento, pues era de 12 por 8 centímetros. El paciente pues fue intervenido por urología, lo que le realizaron una nefrectomía izquierda en septiembre de 2016, donde el diagnóstico era un carcinoma de células claras. El tamaño de la lesión era de 11 por 11 por 8 centímetros, el cual infiltraba lo que era la grasa suprarrenal y fibra peritoneal. El paciente, pues posteriormente, pues entró en un periodo de vigilancia. Ya en abril de 2019, pues reporta una masa en el lecho renal izquierdo, pues similares a las características del tumor primario de 11.8. Secundario a todo esto, pues ya le inician tratamiento sistémico con sorafenib, que el paciente pues tiene una respuesta parcial, continúa con el tratamiento y ya hay un seguimiento pues en marzo de 2020. El paciente tiene progresión a WES con metástasis óseas de la columna lumbar. Secundario en ese momento pues tenía dolor, lo que dan radioterapia operativa para el manejo del dolor y cambian a línea de tratamiento con sunitinib. Pues el paciente continúa hasta septiembre de 2021, en el cual pues tiene una progresión, no a nivel del lecho renal, porque si miramos las lesiones pues ya habían disminuido como eran al principio, pero ya tiene progresión visceral a pulmón, por lo que en esa fecha pues le cambian a everolimus. Secundario a todo esto, pues el paciente pues ya en agosto del año pasado, pues las lesiones pulmonares pues van cambiando de tamaño, van progresando, pero lo que ponen la nota de los doctores de la consulta es que al no ver otras opciones terapéuticas en el listado básico, pues continúan con everolimus. Esto es a nivel de que es el seguimiento por el cáncer de riñón.
Más o menos lo siguen estudiando en la periférica, que él era de Zacatepeques, donde le documentan lo que es anemia. En octubre del año pasado, el paciente presenta un episodio de H-GIS, consulta a zona 9, únicamente le dan apoyo transfusional y le dan salida. Secundado todo esto, pues sigue su seguimiento tanto en la periférica como nosotros, donde ya reportan en diciembre en la autonomía del año pasado una fractura patológica a nivel de la columna lumbar de T12 a T3. Dan una orden de radioterapia, pero el paciente nunca fue por cuestiones administrativas. Y este fue el motivo de ingreso del paciente, donde pues ya se documenta lo que es la rectoraje, pacientes ingresados a zona 9, y pues ya lo que miramos es que le documentan un tumor a 60 centímetros de margen anal donde no permite el endoscopio, y el reporte de patología es una enocarcinoma por elemento diferenciado. Entonces, al paciente pues le dan ingreso para reclamar lo que es la biopsia, y ya ingresado nuevamente, pues ya es donde se reclaman los estudios y se reclama las tomografías de ingreso de ese momento, donde dice que hay una masa, pérdida de interfaz en el riñón izquierdo con infiltración a Y1, más o menos del tamaño de la lesión, 94 por 64, el cual invade psoas y cuerpo vertebral con destrucción de la columna torácica y lumbar. Y en el informe de tomografía, múltiple adenopatía. Pues el paciente pues se discute en Clínica Tumores ahorita el viernes pasado, el 17 de febrero, donde están presentes los médicos de cirugía oncológica, donde por el hallazgo de la colonoscopía más la biopsia, pues el paciente es candidato a una hemicolectomía, por lo que es trasladado del Hospital del Centro Médico Militar a zona 9. Solo para tomar un poquito de referencia, pues esta la biopsia el reporte de patología de la nefrectomía, esta es del 2017, más o menos los tamaños de las características del tumor, pues el tamaño del tumoral, la nefrectomía, y lo que reporta es un carcinoma celular renal, subtipo de células claras, más o menos de las 11 por 11 por 8 centímetros, y un ISO de 13,4 con invasión a la glándula adrenal. Estos son los laboratorios con los que ingresó el paciente, pues llegaba a lo que es un poco de leucocitosis, anemia severa con hemoglobina en 5,3 y lo que es trombocitosis. Y las pruebas sanguíneas de química y las pruebas hepáticas, pues normales, y un poquito de hipocalcemia, el calcio corregido, y con albumina que está en 8,2, sabiendo que el corte es de 8,5 a 10. ¿Por qué es importante todo eso? Porque lo vamos a ver más adelante en el paciente. Estas son los hallazgos de la colonoscopía que se realizó el paciente estando hospitalizado. Esta es del 23 de enero. Lo que reporta es a 60 centímetros del margen anal, pues la lesión tumoral de consistencia pétrea que sangra con facilidad al momento de tomar la biopsia. Entonces lo toman como un tumor a 60 centímetros del margen anal, y esta es la biopsia por servicios contratados de un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Pues ya reclamando las tomografías del paciente, pues miramos lo que es primero la ventana torácica, pulmonar, perdón, de la tomografía torácica de los cortes axiales. Pues miramos lo que ya se observa, lo que son las múltiples adenopatías sugestivas de metástasis. Apical derecho, pues se miran aquí estas lesiones, y conforme uno va bajando, pues ya se observa las lesiones metastásicas, recordando que él, pues, visualmente anteriormente tenía de 11 milímetros. Conforme uno va bajando, pues, se observa todas las lesiones metastásicas, algunas contralaterales, unas adenopatías, pero más evidente en lo que es el pulmón derecho. Pues ya un poquito más basalmente, pues lo que se observa es un poquito de derrame pleural, en el cual ya se observa siempre en el pulmón derecho. Continuando, ya llegando a la que es casi a la ventana ya no se observa el hígado, pues continúa lo que es el derrame pleural. Esta es la ventana mediastínica, siempre se observa las adenopatías sugestivas de metástasis y la misma lesión que podemos observar, siempre con su derrame pleural, y continúa hasta aquí. Esta es la tomografía de tórax,
Y esta ya la tomografía abdominal, ya que donde se observa el medio de contraste, miramos lo que es el hígado y lo que es el vaso, pero conforme uno va bajando al, a las tomografías, pues se observa, se sigue observando lo que es el vaso, pero aquí ya se observa cómo cambia la conformación del vaso, donde ya se observa lo que es una lesión tumoral. Y si observamos, pues esto ya infiltra lo que es el cuerpo vertebral y se sigue observando la masa. Entonces, aquí lo que se logra ver es lo que es el colon y se observa cómo va infiltrando al colon y va perdiendo toda la conformación. Se sigue observando la masa de que el renal a la izquierda y el riñón contralateral pues está normal. La tomografía de abdomen inferior pues nada que llamar a la atención, un poquito agrandado directo, pero ahí se observa siempre el medio de contraste y nada más. Entonces, el diagnóstico del paciente en ese momento pues, es un cáncer renal, etapa clínica 4 con metástasis pulmonar y osos de riesgo intermedio. Con el riesgo pues los da lo que es la anemia y pues la sospecha en ese momento es un cáncer de colon, pues por las características lo tomaban como etapa clínica 2 y la pregunta de la tarea que es por la clase es qué hacer en un paciente con cáncer renal y también con cáncer de colon de reciente diagnóstico. Solo una pregunta, solo antes de que continúes, poner la diapositiva anterior. A ver, Pablo, ¿que a qué se refiere que sea de riesgo intermedio y esta clasificación de GEN o IMDC de un punto, ¿qué quiere decir? ¿O por qué? ¿Cuáles son los criterios para decir que este paciente tiene un punto? No lo sé, doctora, no sé esa clasificación. Valeria. No la sabía, doctora. Julio. No la conozco. Pedro. Pues esta clasificación pues se realizó por Motzer. Esa es la clasificación que se hizo cuando los estudios estaban saliendo y estaban documentando los inhibidores de tirosinquinasa. Entonces esa es la última actualización que se lleva hasta el momento y es para ver el pronóstico de sobrevida global. Entonces en base a esto se clasifica en tres, en bueno, intermedio o pobre. Y en base al riesgo, pues lo que toma en cuenta, porque lo voy a mencionar, es si hay neutropenia, si hay grado de anemia, si hay hipercalcemia, si el tiempo del diagnóstico entre que hicieron el diagnóstico y el tiempo en que se va a determinar la terapia sistémica es menor de un año y DHL, eso lo tomaba el primero, ya la última en el IMDC pues ya no lo toma en cuenta. Entonces en base a eso pues ya se toma o se puede pronosticar cuánto va a tener sobrevida global estos pacientes. Correcto. Entonces, miren, pues para que se sitúen y sepan clasificar a todos los pacientes con cáncer renal etapa clínica 4, tienen que saber o poner de qué riesgo es, como dice Pedro, si es favorable, intermedio o desfavorable. O sea, vamos a aprender como varias cosas de este caso, no solo responder la pregunta. Entonces, existen dos modelos, ¿verdad? Para saber qué riesgo tiene el paciente y cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. La primera, ¿verdad? Se desarrolló en el 2002, ¿verdad? Que es la escala de riesgo o el modelo de riesgo de Motzer. Esta escala de riesgo, ¿verdad? O modelo de riesgo más bien se desarrolló en pacientes que habían sido tratados con interferón, que era el tratamiento, como el único tratamiento que se tenía de cáncer renal en un inicio, ¿verdad? Entonces, esta escala de Motzer, que la desarrolló Motzer, ¿verdad? Fue desarrollada en la era del interferón y toma en cuenta
5 criterios. La primera es el Karnofsky, que sea menor de 80%, el tiempo del diagnóstico al tratamiento menor de 1 año, la hemoglobina que esté abajo del límite inferior, el calcio corregido mayor de 10 miligramos y la DHL 1.5 veces más el límite superior normal. Entonces, eso le va a dar un punto dependiendo de lo que cumple el paciente. Si el paciente tiene 0 puntos, tiene riesgo favorable y es decir que el paciente va a vivir alrededor de 20 meses de supervivencia global. Si el paciente tiene de 1 a 2 puntos, ¿verdad? Quiere decir que el paciente, ¿verdad?, es de riesgo intermedio y que su probabilidad de vida o supervivencia global va a ir alrededor de los 10 meses. ¿Okay? Y si el paciente tiene de 3 a 5 puntos, quiere decir que la supervivencia global de ese paciente va a ir alrededor de los 4 meses. ¿Ok? Luego de eso, ¿verdad?, se desarrolló en el 2013. 10 años más. Sí, va, sí, 2013, ajá. Se desarrolló la escala de Genk, ¿verdad? Que es esta escala que pone el Pedro acá, ¿verdad? Que se desarrolló en la era, ¿verdad?, de la terapia blanco, es decir, en la terapia de sunitinib, ¿verdad?, con estudios retrospectivos. Y entonces los criterios ya no son 5, sino que son 6, ¿verdad? Y lo que toma en cuenta nuevamente es el Karnofsky, menos de 80%, el tiempo del diagnóstico menos de 1 año, la hemoglobina menor al límite inferior normal, ¿verdad?, el calcio corregido mayor de 10, pero acá toma en cuenta los neutrófilos arriba del límite superior normal y las plaquetas arriba del límite superior normal, ¿verdad? A diferencia de la escala de Motzer que tomaba en cuenta 5 criterios y uno de ellos era DHL, aquí es neutrófilos y plaquetas la diferencia. Y este también los clasifica en 3 riesgos, ¿verdad? El riesgo favorable es que el paciente va a vivir alrededor de 43 meses de supervivencia global. Recordemos que es en la era de terapias blancas, o sea, por eso es de que la supervivencia global es mejor, porque son tratamientos, eran, porque ahorita ya, pues esa era ya terminó, ¿verdad? Aunque nosotros en el instituto tengamos únicamente sigamos en esa era, si ustedes lo quieren ver así, pero pues el riesgo de ese paciente de riesgo favorable, ¿verdad? Es decir, si tenía 0 puntos era de 43 meses, si tenía de 1 a 2 puntos, la supervivencia global era alrededor de 22 meses, y si tenía riesgo desfavorable, que es decir, que tuviera de 3 a 6 puntos, su supervivencia global caía hasta 7 meses, ¿verdad? 7 puntos y algo de meses, 7 a 8 meses. Entonces, todo paciente, ¿verdad?, con cáncer renal en etapa avanzada, como este caso, ¿verdad?, que sea de células claras, ¿verdad?, tiene que llevar un riesgo, ¿verdad?, en sus ingresos y en todo lo que hagan. Tienen que clasificar al paciente en un riesgo, y eso les va a decir a ustedes cuando den un plan educacional y el paciente o el familiar les pregunte, doctor, ¿cuánto tiempo va a vivir? Ustedes puedan, ¿verdad?, obviamente no es un número exacto, pero puedan más o menos decirle al paciente, bueno, la probabilidad, ¿verdad?, de vivir para su familiar obviamente va a depender de muchas cosas, tolerancia al tratamiento, la respuesta que se tenga y todo, pero según los estudios, ¿verdad?, va a vivir tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, todo paciente, ¿verdad?, que tenga diagnóstico de cáncer renal, etapa clínica 4, que sea de células claras, tiene que llevar un riesgo, ¿verdad?, en sus ingresos y en todo lo que haga, ¿ok? ¿Verdad? Eso es una. Y la otra, a mí, regresar, no sé si puedes regresar la imagen. Bueno, la otra pregunta para Valeria es, ¿qué te parece ese, ¿cómo se llama? Ese tratamiento de sorafenib, sunitinib y everolimus. Pues la primera línea tuvo que haber sido sunitinib. La primera línea, ajá, tuvo que haber sido sunitinib, ajá. Este era un paciente de riesgo, bueno, tuvo que haber sido lo que tenemos, pero que en un mundo ideal, ¿cuál podría ser la primera mejor línea de tratamiento para un paciente de riesgo favorable? Pembro puede ser, inmuno. Ok, Pembro, ajá, Pembro puede ser, ¿verdad? ¿Qué más? También puede ¿Pembro ser. solo o Pembro con qué más? Con Emma.
Pembrolizumab, exactamente, ajá. ¿Qué estudio es el que te dice Pembrolizumab es mejor que everolimus, Lemba everolimus? Loco, no me acuerdo cómo se llama. Yo había leído que, bueno, el Pembro con axitinib que demostró mejoría en aquellos pacientes con riesgo favorable, es el Keino 142 Your Ajá. Trial, Ajá. versus Verosima. Entonces, en riesgo favorable, pues se vio que era mejor dar la combinación de axitinib con Pembro. Pembrolizumab, ajá, es tu mejor línea de tratamiento. El estudio que tú estás diciendo, Julio, de Pembrolizumab, es el estudio CLEAR, para que lo lean, ¿ok? Pero Pembrolizumab es tu primera mejor línea, ¿verdad? Otra posibilidad puede ser Nivo-Cabo, ¿verdad? Nivo-Cabozantinib también puede ser, o Pembrolizumab, ¿verdad? Como el estudio CLEAR. Paso y sunitinib también pueden ser otras líneas de tratamiento para este paciente de riesgo favorable. Entonces, ¿te parece que sorafenib, luego Sutent y luego everolimus pues eran sus mejores líneas de tratamiento? Pues si hubiéramos tenido primera línea con pembrolizumab, no, pero si es lo que tenemos, sí. Ok. Lo que Bueno. pienso Ujú. es que si no tuvo respuesta a un inhibidor de TKI, ¿por qué iba a funcionar con el otro? La probabilidad de que funcione, que respondiera con el otro era mucho menor, ¿verdad? Muchísimo menor. ¿Ya? Entonces, pero bueno, obviamente es lo que teníamos, ¿verdad? Entonces, pero Solo que bueno. Ujú. al principio cuando le dieron Sora, ¿qué etapa? Si medía 11, ¿va? Era un T. Es que ¿Cuatro? aquí inició la Cuatro. vigilancia, tenía sin evidencia. Ujú. Fue en 2017, 2 años posterior, fue cuando tuvo la recurrencia. Y ahí discutieron que era irresecable, por lo que iniciaron el tratamiento. ¿Y tú crees, Valeria, que si, por ejemplo, después de la cirugía, le hubieran dado Sutent, que es lo que tenemos como adjuvancia, hubiera servido de algo? No, doctora. Realmente le hubiéramos agregado nada más toxicidad. Ok. ¿Existe alguna evidencia que diga que no funciona la adjuvancia de Sutent? Y sí, pero no me sé cuál es. No sabes el estudio. Julio, ¿cómo se llama ese estudio? El nombre. No, no me acuerdo. Bueno, es el StarTAC, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿existe alguna evidencia de adjuvancia actualmente que funcione en cáncer renal? Sí. ¿Cuál? No, Pembro por un año, o sea, cuando son vamos a ver, si es riesgo favorable, se les puede dar Pembro por un año o vigilancia, pero el Pembro sí demostró que había, oh, El estudio del Pembro no tenía era pacientes de alto riesgo, entonces no era de células claras, sino que era de otro tipo de histología. Entonces eso ya cambiaba, pero en lo que yo he leído, pues bueno, hasta la fecha no hay un estudio que haya demostrado, al menos ese que vos decís, el de Pembro, pero eran pacientes con características de alto riesgo. Exacto. Es el Keynote 564, ¿verdad? De la adjuvancia de un año de Pembro, pero justamente son pacientes de alto riesgo de recurrencia, ¿verdad? Entonces, creo que este paciente no hubiese entrado, ¿verdad? En ese estudio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? se queda en vigilancia, nada más. Se quedarían en vigilancia, ajá, ¿verdad? Ajá. Ese estudio salió en el 2021 y es la única evidencia buena que tenemos de adjuvancia en cáncer renal. En riñón de alto riesgo de recurrencia, ¿verdad? Ok. Ahora regresa ¿cómo se llama? La tomografía, Pedro, porfis, donde está eh, la masa renal izquierda que infiltra esa. Desde aquí empieza. Ajá. Ujú. ¿Qué te parece eso, Pablo? O sea, esa masa, ¿qué te parece? ¿Que pueda ser riñón? O sea, tú te llega un paciente así, ¿tú qué pensás? Con toda esta historia que Pedro nos mencionó.
Y por el antecedente de que ya era una etapa clínica de riñón, yo creería que esa lesión que tiene a nivel de columna es del riñón, no está asociado al colon, o sea, a la lesión que tenemos en colon. En parte, riñón tiene más probabilidad de ser metástasis a hueso que colon. Sí, o sea, de hecho, sí, o sea, yo hubiese pensado que es una masa en el riñón izquierdo o en no sé en dónde que estaba infiltrando colon. Eso es lo que hubiese pensado. Pero la colonoscopía salió que era un adenocarcinoma, ¿cierto? ¿O no tenía? Sí, aquí está el reporte. Te voy. Aquí reporta el nombre del paciente, estuvo hospitalizado y adenocarcinoma pobremente diferenciado. Sí, está bien raro, pero Y pues ese yo no hubiese, tiene, o no se le hace. ¿cómo? A eso se le Inmune. hace como para, o no vale la pena. Pues como para saber, lo que pasa es de que si no te hubieran reportado uno de células claras, ¿verdad? No un adenocarcinoma. Y Entonces lo de eso pulmón, sí fijo por lo de renal. sí. O sea, también el colon te puede dar metástasis a pulmón, sabemos, y a hígado, pero no tenías una masa en ese momento de colon, ¿verdad? Deme un segundo. Bueno, listo. Entonces continúa, pues. ¿Alguna pregunta de alguien hasta acá del caso o algo o comentario? No, bueno, entonces seguí. Bueno, ya comenzando la revisión del caso, pues lo que mencionaba la doctora, cabal, lo que había mencionado, yo lo encontré que en estas fechas, 99, 2009, eran 10 años, y las sobrevidas pues van cambiando en estos tipos de, de la clasificación, pues esos son los tiempos de vida en base a lo que mencionaba la doctora, el Carnossi, el tiempo del diagnóstico, DHL, calcio, hemoglobina, y estos, los de Motse y los de GEM, pues ya lo que agregaba el conteo de neutrófilos y de plaquetas, y en base a eso, pues los puntos que van clasificando y el tiempo que más o menos es la sobrevida de estos pacientes. Pues un poquito de más o menos cómo actúan cada medicamento, pues tenemos lo que es los inhibidores del crecimiento vascular endotelial, lo que es el SUTEN, SORA, axitinib, pazopanib, pues son algunos medicamentos, aquellos inhibidores del receptor del factor endotelial plaquetario, bevacizumab, pues los otros medicamentos que tenemos como everolimus y todo esto. Más o menos había mencionado yo, había puesto lo que es más o menos el tiempo de sobrevida en estos pacientes en cáncer de colon, pues sabemos que cáncer a 5 años, pues la sobrevida en estos tipos de tumores es del 15%, pero ¿qué hay que hacer en estos tipos de casos? Pues lo primero que vamos a hacer es confirmarlos de manera histológica. Miramos aquí todos estos 4 cuadritos, pues la característica de los histológicamente de los tumores de riñón, pues está con el citoplasma claro a comparación de la biopsia de colon, pues son más glandulares, son más o menos formadores de mucina, entonces eso es lo primero que habría que ver, pues no tenemos la foto, por decirlo así, pero por eso mencioné yo las dos patologías, porque en una pues dice adeno y en la otra células claras. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que haya haya una incidencia entre un cáncer renal y un cáncer colorectal? Pues tenemos encontré este artículo donde hay varios estudios. Son estudios de cohorte y la mayoría son retrospectivos, donde más o menos va del 0.28 hasta el 2.3% de las características, y una pues se asociaba a lo que es síndrome de Lynch, otro lo descartaba. Entonces la probabilidad que pase dos tumores de estos tipos en ellos pues es muy baja. De ahí solo hay
no hay una guía específicamente, solo hay el reporte de casos en el cual, pues, este estudio es un estudio viejito del 89, donde se diagnosticaba en ese momento, pues se clasificaba el cáncer de colon como una clasificación de DUC, pues esto pues iba de EVA a C, y el C lo que menciona es que hay metástasis ganglionares. La mayoría de estos pacientes eran localmente avanzados y pues secundario a todo esto, pues lo que variaba es que al momento del abordaje de cáncer de colon, pues era una incidencia de una masa renal en aquellos que les hacían nefrectomía, y el tiempo de vida de estos pacientes pues era mejor en aquellos que le hacían nefrectomía y hemicolectomía. Ya aquellos pacientes que tenían una lesión avanzada, pues la sobrevida de estos pacientes pues era menor. Este es otro estudio donde menciona un sincrónico de cáncer de colon junto con un cáncer de células renales. Pues lo que hay que ver siempre es que siempre haya, esta es la lesión del tumor del lado derecho, y esto pues a nivel renal, y esto pues es la característica del tumor a nivel del colon, y siempre pues ver que estos pues sean diferentes. Y siempre, como digo, lo que hicieron en este estudio es que la localidad pues no era la misma, y pues el diagnóstico histológico pues es muy importante para ver. Pero en este caso también era localmente avanzado ambos tumores. Otro tipo de caso pues es un paciente de 81 años, en el cual pues la historia era de melena. La mayoría de estos pacientes pues consultaban más por síntomas de colon, y pues en el abordaje diagnóstico pues se le ocultaba una masa renal, pues esta era una masa del colon sigmoide y una masa renal del lado derecho. Entonces, y sin tomografía de tórax pues sin evidencia de actividad tumoral. Otro tipo de tumor pues aquí se mira muy diferentes, no es como la característica de nuestro paciente, sino que es cabal, se mira que no infiltra cada uno. Esta es la masa renal derecha, en el cual pues todavía respeta lo que es aquí se mira la línea respetando lo que es el colon, y pues pareciera más característico de nuestros pacientes es de la pieza quirúrgica, donde se mira el tumor renal infiltrando lo que es el colon, pero en ambos tipos de tumores resecados, pues la histología siempre era diferente. Este es otro tipo de estudio donde mencionaba varios casos, en el cual eran 6 casos, donde se encontraba lo que es un cáncer de colon junto con un cáncer renal. Si miramos, la mayoría de estos tipos de tumores pues eran localmente avanzados en colon, y en riñón pues eran etapas tempranas. El único que se encontró en una etapa clínica 4, pues el tiempo de sobrevida en estos pacientes pues lo mencionan aquí, es que solo en una etapa avanzada, lo único que hicieron en pues no era una cirugía paliativa, y de ahí los 5 pacientes, pues era una resección en el mismo tiempo, una hemicolectomía más una resección, una nefrectomía. Perdón. Entonces, el paciente, pues como se había discutido en clínica de tumores, pues lo llevó cirugía oncológica a intento de hemicolectomía. Pues esta era miramos, dice la operación planeada, era una laparotomía, y se mira lo que era un tumor que involucraba el colon descendente y el ángulo esplénico. Y los hallazgos en esto, pues miramos la línea roja, pues un tratamiento de asa intestinal hacia el hecho de resección del tumor renal, punto pegado al retroperitoneo, con una masa colónica reporta que invade e involucra el ángulo esplénico del colon y que infiltra hacia línea media y zona retroperitoneo. Y más abajo, pues lo que menciona es que no hay hallazgo de obstrucción intestinal, por lo que el paciente pues se sospecha de progresión del tumor primario. Dice que por alta morbilidad y chance de fuga en anastomosis pues difieren el procedimiento, por lo que solo cierran al paciente. Es una cirugía no terapéutica
y pues al final el paciente pues solo se realizó la laparotomía exploradora y pues nada más. Entonces, en conclusión, al paciente pues se determina al final, porque que es una progresión del mismo tumor. Miramos la frecuencia de estos tipos de tumores pues es muy baja, del 0.2 hasta 2.3%. La mayoría de los estudios, porque no hay una guía en sí, pues la mayoría eran localmente avanzados, tanto en colon como en riñón. El único caso que vi que era avanzado, pues solo era una cirugía paliativa y pues al final se concluyó que el paciente era una progresión del tumor primario y se le dio ingreso hace 2 días a consulta externa. O sea que ahí ya no lo trataríamos como colon. Pues lo que difiere es lo que decía la doctora. Lo que pasa es que, por eso mencionaba, me mostré las 2 biopsias porque lo tomaron como adeno y como de células claras. Pero no sé si habría que pedir la revisión de laminías de la biopsia de intervás y ya con eso, pues confirmarlo. ¿Y no Porque tomaron biopsias, Pedro, de eso, de ahorita? no, doctora, no tomaron biopsias. Hubiera sido bueno tomar biopsias. Mira, la verdad es que la imagen sugiere, o sea, yo sí veo esa imagen, o sea, lo primero que pienso es que el riñón, ahí hay una masa y que la masa infiltró colon. La verdad es que no pienso que sea un segundo primario, ¿verdad? O sea, por imagen, el problema que hay con este paciente es que si es una progresión, ¿qué le vas a dar? ¿Verdad? Porque ya tuvo sorafenib, ya tuvo Sutent y ya tuvo everolimus, o sea, su mejor tratamiento podría ser Pembro, ¿verdad? O Nivo, ¿verdad? Pero bueno, eso es una cosa. Entonces, yo creo que lo van a tratar, seguramente lo van a tratar como un riñón si es que tiene algún chance de tratamiento, ¿verdad? Sí, fíjate que yo viendo retrospectivamente el paciente, pues el único que le daba de riesgo el punto del IMDC era la anemia, pero me imagino que era por la misma rectorragia, porque al principio pues, era riesgo favorable. Y si se ha visto la línea del tiempo de 2017 para la fecha, pues el Vivió paciente eso. Ujú, ha estado viviendo bien y el status performance es un ECOG de 1. Entonces, ujú. Mm. Ahora y mi ajá. pregunta es, tú buscaste información de sincrónico, pero si este fuera un segundo primario, ¿esto fuera un sincrónico o un metacrónico? Fíjate que la Pablo, mayoría. cuál es la diferencia entre cómo se define un tumor sincrónico y un metacrónico? Pues el sincrónico es cuando se tiene un tumor, eh, un doble tumor, por decirlo así, en el momento del diagnóstico del primario y no ha pasado menos de 6 meses en que se encuentra el segundo primario. Ya el Ese es metacrónico, sincrónico, ese es el sincrónico y el metacrónico es mayormente de los 6 meses. En este pero caso ujú, sería metacrónico por el tiempo de evolución, pero yo no, en la revisión no encontré metacrónicos, sino que la mayoría de estos tipos de tumores era porque estaba relacionado al colon y todos los síntomas eran de colon y en estadiaje encontraban el hallazgo incidental de la masa renal. Entonces ujú. yo no, lo que revisé no encontré como ese caso con un cáncer renal avanzado y tenga uno de colon. Sí, pues, o sea, para que les quede claro, o sea, entiendo que la información que encontraste, pero no aplica para este paciente porque no es un sincrónico, ¿verdad? Ya habían pasado más de 6 meses del diagnóstico, ¿verdad? Uno, y segundo, y no se encontró al momento del diagnóstico, ¿verdad? O sea, este es un tumor metacrónico, ¿verdad? Entonces, si fuera un segundo primario, que la verdad yo no creo que sea un segundo primario, esa es la realidad. ¿Verdad? Que esto es una progresión de la enfermedad clara, ¿verdad? O sea, está así, en la tomografía se ve, ¿verdad? Y que habrá que revisar esa tomografía, esa laminía, si de preferencia hubiese sido bueno que le tomaran, si ya lo tenían abierto, tomarle biopsia, ¿verdad? O sea, eso lo hubiera sido lo ideal, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, entonces tienen que tener bien claras, ¿verdad? Las definiciones de sincrónico y metacrónico para poder decir qué es este tumor. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, este pobre paciente, aunque tenga, esto es lo malo, que tiene un buen estado funcional, pero no tiene más líneas de tratamiento accesibles, ¿verdad? O lo que por lo menos tenemos en el instituto para poder seguir tratándose, porque ¿qué más le vamos a